Educación en pequeñas dosis, un podcast de Javier Bahón y María Lería, en el que unimos voces cualificadas y hacemos tribu, porque educar es cosa de todos. Hola, muy buenas. Hoy tenemos a Roberto Aguado. Él es investigador y especialista en psicología clínica, en psicoterapia y focalización por disociación selectiva. Es autor de libros imprescindibles y del modelo de inteligencia emocional BEC. También del reciente Proyecto Sentir, un programa de autogestión, y lo acomete en el día a día junto a la asesoría de salud mental de la empresa Enagas y la coordinación de equipos de orientación de 22 centros educativos. Cuando alguien hace las cosas bien, tiene que contarlas. Por eso, Roberto es colaborador habitual de varios medios de comunicación de cabecera. Y por finalizar, probablemente Roberto no quisiera que termine su presentación sin decir que es esposo, padre y abuelo de una familia extraordinaria talaverana. Hola, Roberto. Bienvenido, Roberto. Qué bonita cómo me habéis abierto la puerta, me habéis puesto la alfombra esta de color rojo. Estoy pasando y paseando por ella. Qué bonito, qué chulo, qué bien huele aquí, qué bien huele. Qué bien, Roberto. Pues bienvenido. La verdad que la presentación ha sido espectacular. Pero ahora te voy a pedir, Roberto, que nos digas tú quién es Roberto Aguado a través de 3 sustantivos, 2 adjetivos y un gerundio. Cuéntanos. Voy a repetir lo que acaba de decir Bahón. Sustantivos: soy marido, padre y abuelo. Eso es lo que soy. Eso es lo primero. Fundamentalmente. Me has dicho 2 adjetivos. 2 adjetivos. Bueno, creo que soy honrado y creo que soy sincero. Y me dices que un Gerundio te queda. viviendo. Ese es el gerundio que Roberto, pondría. qué bueno. Gracias, Roberto. Así nos describes quién y qué es Roberto. Pero ahora vamos a pedirte tu mayor aportación en el terreno profesional. ¿Cuál dirías que es esa aportación y hasta dónde crees que llega al alcance en la vida diaria de todas las personas? Darse cuenta quizás sea mi ilusión. No digo que sea la aportación, pero lo que yo pretendo es que las personas sean más conscientes y que se den cuenta. Y como luego veremos seguro a lo largo de esta reunión, no todo el mundo es consciente solo pensando, porque cuando nacemos, pensar, no podemos. Y cuando tenemos un Alzheimer tampoco. Y cuando tenemos un ataque de pánico, posiblemente no estemos con un pensamiento que sea capaz de gestionarnos. Cuando tenemos una depresión, es difícil que eso que ocurre podamos decir que es un pensamiento dentro de la libertad. Por lo tanto, ser consciente a veces lo tenemos que hacer desde el sentir nuestro cuerpo, sentir nuestro latido cardíaco, sentir nuestra energía. Y ese sentir, esa conciencia, es quizás lo que he querido, bueno, pues que el ser humano se dé cuenta para que no se le vaya la vida. Vale, entonces yo creo que me lo estás juntando un poco con la siguiente cuestión que te quiero hacer, que es básica. Es básica para lo que tú explicas y para los que te escuchamos. Quiero que nos expliques cómo se puede pasar de una emoción desajustada a otra ajustada sin pasar por el pensamiento racional. Porque tienes que ser consciente de que esto es muy difícil de entender. ¿Puedes intentar que lo entendamos? Sí, pero para eso tienes que dejar de ser humanos y convertirte en tu perro o en tu gato o en un ciervo. En un ciervo, o también en un orangután, ¿no? Es decir, ellos no piensan y sin embargo pasan de la rabia a calmarse sin tener que pensar. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que cuando estamos en rabia, cuando estamos en alegría, nuestro latido cardíaco, nuestra respiración y donde tenemos la tensión en el cuerpo, el calor en el cuerpo, la energía en el cuerpo, es diferente a cuando estamos en calma o cuando estamos seguros o cuando estamos en curiosidad. Por lo tanto, como las emociones son esos motores, ya sabéis que emoción viene de movere y motor también, pues cuando las emociones son esos motores que ha puesto la naturaleza para poder adaptarnos,
Nosotros podemos sentir en cada momento dónde estamos y gestionando la respiración, gestionando la tensión, gestionando eso que pasa en nuestro cuerpo, podemos relajarnos como lo hacemos. Cuando tenemos 2 meses de vida, lo que ocurre es que nos ayuda mucho cómo se relaja quien nos cuida. Entonces, yo diría que cuando uno quiere pasar de una emoción a otra y no sabe cómo y no tiene que dejarse pensar, porque habitualmente lo que hace el pensamiento es que te retroalimenta, ¿no? Y te dice y te justifica por qué estás en rabia, entonces te pones más. Entonces, yo lo que haría sería sentirme, abrazar un árbol o pasear o intentar de respirar, como se hacen en las técnicas de meditación, de yoga o de cualquier otro. Tenemos que conseguir que el cuerpo cambie de tensión y que el latido cardíaco sea más lento, que la respiración sea más fluida. Todo eso consigue realmente que pasemos de una emoción a otra y no necesitamos pensar. Luego, si lo hacemos pensando, también vale, ¿eh? También vale que diciendo, oye, no te pongas así, no es el momento de hablar, date un tiempo, tampoco es para tanto. Mirad, a mí hay un gesto mental que me está ayudando mucho últimamente. Y es que me levanto todas las mañanas y digo, ¿y si estuviera en Gaza? Y entonces se me quitan todas las tonterías que me hacen levantarme con pereza. O sea, es contactar, conectar con lo que tienes y que tiene valor. Qué bueno, Roberto. Antes comentabas que es muy importante dejarte cuidar, ¿no? Y cuidar. Entonces, yo me pregunto, que ya sabemos toda la respuesta, pero entiendo que antes de poder ayudar a otro a gestionar sus emociones, a autorregularse, tengo que ser yo capaz de hacerlo con las mías, ¿no? Entonces, Roberto, ¿en qué crees que hoy en día, con la vida que llevamos, los adultos, tantos profes, pero papás, mamás, en qué ámbitos de la vida de hoy en día crees que necesitamos más ayuda en la autorregulación? ¿Qué es lo que más necesitamos autorregular? Es una pregunta muy interesante, María, porque ahí está la cuestión que va a definirte como una persona que tiene una vida y que se siente viva. Yo creo que no estamos, lo vemos como una demagogia, el no darnos cuenta que vivir contigo va a ser toda la vida. Ujú. Tú vas a vivir contigo toda tu vida. Darte cuenta que ese vivir contigo toda tu vida es el que te prepara realmente en la convivencia. En la convivencia hay eso que llamamos convivencia o liderazgo intrapersonal, que es cómo te sientes a ti, cómo te vives a ti. Porque si no te das cuenta cómo estás tú contigo, va a ser difícil que puedas de alguna forma gestionarte con los demás. Eh, es precisamente una necesidad, una obligación que tendríamos que tener en la vida, que es conocerte, saber cuáles son las cosas que te ponen en rabia, en miedo, en tristeza, y desde ahí poder regularte. Porque si no estamos muy paranoicos, proyectamos que todo lo que nos pasa es por los demás. Y yendo al principio de la pregunta, cuando tenemos delante a un alumno, a un hijo, a una hija, cuando tenemos delante a alguien que tenemos que ayudar, porque nosotros tenemos una posición donde de alguna manera el otro nos necesita, en ese momento es la autorregulación la que hace que el otro se pueda contagiar contigo. Claro. Si no te regulas tú, precisamente no vas a regular al otro que en ese momento está mal regulado y por ser un menor o por ser una persona que tiene en ese momento algún tipo de situación que necesita la ayuda, no lo consigues. Los psicólogos, cuando llega un paciente, además del discurso que nos dice, nos tenemos que dar cuenta pues en qué emoción está secuestrado o secuestrada. Y lo que más le ayuda a una persona que esté secuestrada en la rabia o en la tristeza es que su interlocutor esté en seguridad. Claro. Y eso no significa que le desprecias, significa que le sientes, pero le dices que existe otra manera de vivir la situación donde él tiene que transitar. Y por lo tanto, conocerse a sí mismo es fundamental. Si el psicólogo no se conoce a sí mismo, no sé qué está haciendo en esa profesión. Si el maestro no se conoce a sí mismo, de verdad que se busque otra, porque está haciendo mucho daño. Conocerte a ti mismo
es muy importante y no es demagogia, no es cuestión de esa frase griega de conócete a ti mismo. Sí. No, es hablar por hablar, es una obligación y yo creo que es el camino más fácil, pero más peligroso que tenemos en la vida, conocernos a nosotros mismos. Y Roberto, entonces, en este sentido, ¿cómo puedo yo, cómo puede una persona saber que está regulado, que está bien regulado emocionalmente? ¿O qué pasos nos dirías que podemos seguir para conseguir esa autorregulación, el conocernos en qué estado nos encontramos? Pregúntaselo a un músico. Los músicos cuando tocan, ellos saben que están en tono, que están entrando a la misma vez, que todo suena orquestado. Bueno, pues tú tienes que conocer que lo que tú sientes está en sintonía con lo que está pasando. Si estás en una pelea, no está bien que tengas un latido cardíaco de 65 pulsaciones por minuto y que tengas una respiración diafragmática y que tardes en cada ciclo de respiración más o menos 30 segundos. Te van a pegar. Si, yo no quiero que nadie se pelee, pero si estás en una pelea, es conveniente que tengas una sofocación y que estés en una tensión muscular. Pero no tienes que estar en sintonía. Ahora, si estás hablando con alguien, aunque piense distinto a ti, si quieres tener una sintonía, debes tener una respiración sintónica con eso. Tienes que tener un latido cardíaco sintónico. Es decir, estar en sintonía, como hacen los músicos. Y uno se da cuenta cuando está en sintonía con lo que está ocurriendo. Otra cosa es que no queramos. Porque el problema que tenemos, los que pensáis, es que estáis permanentemente justificando. Justificas porque estás cabreada. Justifico porque estoy triste. Pero no me estoy dando una solución. Y estamos en ese mundo. Te viene un pelo en la sopa y el camarero te justifica porque se ha caído. Un niño no hace los deberes y te justifica por qué no hace los deberes. Un padre está gritando a su hijo y justifica por qué está gritando. Pero eso es pensar. Yo prefiero regularme porque he aprendido a sentir y sentir viene de sintonizar o no sintonizar. Qué bonita Entonces tienes que estar comparación. en sintonía. Qué bueno, Roberto. Cuando como adulto, otra vez, ¿no? Porque aquí bueno, está escuchando diferentes tipos de personas que tienen que acompañar a menores, ¿no? Bien docentes, pero papás, mamás de jóvenes o de niños, ¿no? Entonces, una vez que esa persona como adulto está en sintonía y lo sabe y está bien, ¿cómo podemos nosotros ayudar a esos niños o niñas que tenemos en clase o en casa a desarrollar una mayor inteligencia emocional? ¿Cómo les podríamos acompañar? Y también interesante sería saber qué cosas no debemos hacer. Volvemos otra vez a lo que importa en la inteligencia emocional, que es sentir. Todo lo que sea pensar sobre lo que sentimos ya es inteligencia cognitiva, que vuelvo a repetir, que no está reñida. Pero si hablamos de inteligencia emocional, hay que sentir. Por lo tanto, vamos a dejar el hacer y vamos a sentir. Hay dos grupos de emociones que podemos decir que al sentirlas te sientes desagradable o te sientes enagradable. El primer grupo lo compone el acrónimo TRANCE. Trance es tristeza, rabia, asco, miedo y la primera parte de la culpa, por eso la C. Trance. El segundo grupo, donde cuando lo sientes es agradable, lo compone el acrónimo CASA. Curiosidad, admiración, seguridad y alegría. La admiración es la calma, la tranquilidad. Pues bien, todos tenemos que tener ese mínimo. ¿Me siento en agradable o me siento en desagradable? Se me ha muerto mi madre. Debes sentirte en desagradable. Lo normal es que estés triste o que tengas rabia porque la médica o el médico crees que no hizo lo que tenía que hacer. O sea, cuando uno está en una situación que lo natural es sentirse en desagradable, pues sintoniza con lo que sientes. Y si una persona o un niño no sabe diferenciar si está en agradable o en desagradable, bueno, pues entonces tenemos que hacer una lobotomía. Lo que pasa es que estamos en la explicación o en la justificación, como he dicho siempre. Entonces, ¿qué tiene que hacer un profesor? Pues estar en la emoción adecuada.
no dejarse secuestrar por la emoción que tiene el alumno. Y para educarlo, lo mejor que viene es que si el alumno está en rabia, en miedo, en tristeza, a ti su rabia, su miedo, su tristeza no te contamine, no te contagie, no te secuestre. Y la emoción seguridad no es ponerte de rodillas y ser sumiso. La mejor manera de poner un límite a otra persona es estar en seguridad. Cuando estamos en seguridad no somos ni agresivos, pero tampoco somos pasivos. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer un profesor? Entrenarse a estar la mayor parte del tiempo en emoción escasa. Y para eso no tienes que creerte que el niño lo que hace lo hace por ti. A ti te ha puesto el ayuntamiento. El niño está delante de ti porque le ha tocado en tu guela, en tu clase. Y tú tienes que hacer de adulto. Y por lo tanto, tienes el deber, como lo hace el cirujano cuando está haciendo una intervención y algo viene peor, pues sigue estando en seguridad. Y cuando un piloto, una pilota de avión tiene que aterrizar su avión y no salen bien las cosas, pues tiene que estar en seguridad. Porque hay que diferenciar cómo somos en la vida cotidiana y cómo somos como profesionales. La diferencia entre un profesional y una persona, todos son personas, pero la diferencia es que el profesional es profesional porque está la mayor parte del tiempo en seguridad haciendo su labor. Cualquier ciudadano delante de cómo se comportan los niños hoy en clase, posiblemente no puedan estar en seguridad, pero un profesor es una persona que es profesional. Entonces se tiene como elemento fundamental de su currículum, se tiene que entrenar para, a pesar de lo que está pasando en la clase, estar en seguridad. Igual que el cirujano tiene que estar en seguridad cuando va mal la operación. Y cualquier persona, si está operando y no es cirujano, pues es normal que no esté en seguridad. Porque lo que nos diferencia de ser profesionales a ser personas no profesionales es cómo, ante los avatares de la situación, respondemos emocionalmente. Roberto, yo no sé si ahora mismo estamos en el capítulo de hacer amigos. Justo me estás, me estás haciendo pensar que esta, este mal que existe en la actualidad, que afecta a tantísimos docentes, estamos hablando de salud mental, de índices de salud mental, estamos diciendo entonces que hay muchos profesores que no saben estar o qué carencias son las que tienen para que la profesión les esté superando. Porque la realidad es que bueno, perdón por la redundancia, la realidad está siendo cada vez más compleja, dentro y fuera del aula, en la sociedad, etcétera. Todo mucho más enconado socialmente. Entonces hay una realidad. Eh, yo no sé en qué medida esto repercute en el profesor, pero realmente estos índices que estamos teniendo de falta de salud o de gran carencia en las aulas, entonces ¿a quién se le atribuimos o qué le recomendamos? ¿Qué tiene que hacer el docente para saber sobrevivir? Sí, se lo tenemos que atribuir al Ministerio de Educación, porque son los primeros que desde un despacho no tienen ni idea de lo que está pasando. Vamos a ver, tú cuando vas a hacer magisterio, nadie te enseña a gestionar un niño hiperactivo, incluso tampoco cuando haces psicología. La primera vez que ves un niño hiperactivo, le ponen delante y te dicen, mira, hay que estar bien y no hay que hacer estas metodologías y te explican cómo es el niño hiperactivo, pero no te explican cómo tienes que estar tú. Por lo tanto, la mayoría de los profesores están haciendo una carrera no muy difícil de sacar, tienen las expectativas que su ilusión es dar unos conocimientos a los niños y estar con ellos, convivir con ellos, pero dar sobre todo unos conocimientos cuando luego la realidad no es así. Pensar un poco. Cuando una persona está malita, se da de baja. Los niños no se dan de baja. Los niños por ley tienen que estar obligados hasta los 16 años a estar en los colegios, y además en unas horas específicas donde el colegio se convierte en el tutor oficial, que si el niño sale de esa estancia y no hay otro tutor que le recoge, puede tener un problema legal. Es decir, los padres tienen la tutoría de los hijos, su guardia y custodia y la patria potestad,
Pero cuando van al colegio, son los profesores, es el colegio, es el centro, el que tiene que hacer de tutor de ese menor. Y por ley es el único gremio donde la ley te obliga a tener este tipo de clientes. Por tanto, cuando te llegan los niños, hay un porcentaje de niños que están enfermos, también sus padres y algunos profesores. Y eso es obligatorio. Por lo tanto, lo que ha estudiado el profesor es para dar una asignatura. Sin embargo, lo que tiene que hacer es convivir con una persona que está enferma, que algunos de ellos, más o menos el 0,7 de un colegio, mirar, fijaros qué cifra. Si tu colegio tiene 800 personas, de niños, de alumnos, multiplica por 0,7 y te sale el número de niños que van a ir en ese año a clase después de haber sido abusados sexualmente en su casa. Y no se entera nadie. ¿Cómo se va a comportar ese niño? Pero no sabe nadie que hay un abuso. Muy pocos van a decirlo. Cuando un niño recibe un abuso sexual, recibe una orden. Esto no se lo cuentas a nadie. Y dos órdenes. No cuentas a nadie que te digo que no cuentes a nadie lo que ha pasado. Y eso hace que el niño viva. ¿Con quién? Con alguien que ha estudiado para dar matemáticas, lengua o cualquier otra asignatura. Sin embargo, se encuentra con esa situación. Por lo tanto, la expectativa que en el barómetro educativo tiene del 2024 a nivel europeo, que tiene el profesor, lo que le quema es que los problemas de convivencia son los que gastan más del 80% del tiempo que da un profesor. Y el profesor no ha estudiado para eso. Por lo tanto, entre la burocracia y la convivencia, suman el 95% del burnout del profesorado. Y luego el 5% es dar clase. Por lo tanto, estamos en un lugar donde yo me he preparado para una cosa que ocupa el 5% de mi dificultad. Porque yo dar clase sé, pero dar clase con dos niños que tienen pues unas singularidades que después podemos poner el nombre de Asperger y otros dos niños que tienen una singularidad que podemos decir hiperactividad y otros dos niños que están deprimidos y otros dos niños que le pasan lo que sea. Tú no has nacido como maestro, no te has forjado como maestro, como maestra para poder establecer esa relación. Por lo tanto, estamos en una sociedad que aparca niños, que no le dan salida, porque del 20% de los niños que pueden estar malitos, según la UNICEF y la Organización Mundial de la Salud, solamente un 3% están diagnosticados y solamente un 1% está tratado. La negatividad, la negación de los padres de que mi hijo no está malo. Mi hijo es que vosotros no sabéis cuidarle. Eso que llamamos padres helicópteros. O sea, Sí. a mí me parece que el colegio hoy es un orinal. Es el orinal de la sociedad. Y a partir de ahí podemos comprender por qué, como muy bien decía Javier, para no hacer amigos, yo creo que los amigos tienen que saber que la realidad la podemos esconder, pero cuando hablamos de la realidad, pues oye, pues si te enfadas, pues es que quieres estar ciego. En mi pueblo dicen que el más ignorante es el más feliz. Bueno, ya está, pues sé ignorante. Pero si quieres saber algo de la realidad, pues no te enfades con el que te transmite la realidad. Yo soy un mensajero. Lo que decía Javier, habéis pasado de hace 20 años los docentes de ser el sexto gremio en estrés laboral a ser el tercero o el segundo, dependiendo qué centro escolar. Es decir, hoy es mucho más peligroso, más fácil de cogerte una depresión o un trastorno de ansiedad por ser maestro o maestra que por ser militar o por ser bombero o por ser bombera. Entonces, el círculo que se nos abre o la espiral es terrible. La inclusión no está bien hecha. Yo en el CEFIR de Valencia, que es un CEFIR muy especial, porque es el CEFIR de inclusión, de bienestar y de salud mental, fíjate que a la vez la dirección de ese CEFIR tiene la coordinación de la psiquiatría y de la
de los maestros, de las personas que intervienen en los colegios. Es decir, están integrados, cosa que ojalá algún día lleguemos a eso, porque cuando tú mandas al CSM o cuando tú mandas a la UCI o cuando tú mandas a cualquier psiquiatra que está para intervenir en los colegios a un niño que puede tener un problema psiquiátrico, te dicen que tiene mucho trabajo, y si los padres están a tortas y se lo dices al asistente social, la asistente social también suelen tener mucho trabajo. Ahora sí que estoy haciendo amigos. Entonces, la cuestión es que a ti no, a ti te dice la inspección, usted tiene que comerse a este niño. Aunque este niño esté sacando ojos por ahí, porque no se atreve, no puede estar bien, no se encuentra bien, o esté pegando patadas, como a mí me han dado alguna vez a los chavales. Mira, en mi pueblo, una vez que vi un cartel en un ambulatorio que ponía prohibido pegar al médico. Pronto vamos a tener que poner un cartel en los colegios prohibido pegar a los profesores. Entonces, esta situación es una situación fácil de resolver, muy fácil de resolver. Tenemos que saber cuando hay niños que pueden estar integrados con otros porque pueden sumarse sus momentos de bienestar, y me parece que por tener un síndrome o un trastorno no te tienen que excluir en un gueto, pero también tenemos que saber que hay niños que no pueden convivir ni con otros niños, porque necesitan una atención personalizada. Por tanto, en ese CEFIR publiqué, transmití, investigué para decir, para decir ese decir un síndrome que es la segunda vez que voy a hablar de él. Se llama síndrome del ventilador. ¿Le conocéis? No. Bueno, basándome en estos datos, solamente 1 de cada 10 niños que necesitan medicación psiquiátrica, la toman. Esa es la estadística. Tenemos a 10 de cada 10 profesores que se toman la medicación que no se toma el niño. Y entonces lo que tenemos es que la medicación que no se toma el niño la tienen que tomar los profesores. La psicoterapia que no hace el niño la tienen que hacer los profesores. Claro. La baja que no se toma el niño la tienen que coger los profesores. Y a eso le llamé efecto ventilador. Y nos vale, me imagino también, en clínica recibiréis a muchos papás y mamás por lo mismo, ¿verdad? Porque en vez de hablar de profe y alumno, hablamos de papá, mamá, hijo. Por desgracia, los padres suelen ir al colegio con la justificación de que lo que le pasa a su hijo es porque en el colegio se han portado mal con él. Muy pocos padres, cuando vienen así, eso es fantástico, vienen a la clínica diciendo: nosotros nos hemos portado mal con mi hijo. Jo, pues eso nos enlaza, ¿no, María? Hay un tema Sí. hiper importante ¿Qué te y caliente parece? siempre, ¿eh? Te lo paso, María, te paso esa pregunta. Roberto, ¿qué te parece si, hablando en esta línea, tratamos uno de los problemas que más protocolos y más partes generan en los colegios, y también que más se habla últimamente en esos grupos de WhatsApp de colegio, de padres y madres, ¿no? Y nos referimos al bullying. ¿Te podemos hacer preguntas concretas sobre este tema, Por Roberto? favor, me podéis hacer lo que queráis. Otra cosa es que tengáis la valentía de mantenerme más tiempo, porque no sé si vos van a incendiar el podcast después de mis palabras. Esperemos que no. En este tema del bullying es algo que todo el mundo nos preguntamos, y enlazando con todo lo que nos has contado al principio de cada uno saber en qué emoción está. Cuando un niño o una niña sufre bullying, ¿en qué emoción está? Natural, en tristeza, en miedo, son las dos emociones bastante, diríamos, eh, más intensas, ¿no? Más que le secuestran, ¿no? Si un niño que recibe bullying no está en miedo o en tristeza, no podemos hablar de bullying. Si un niño que recibe bullying, su respuesta emocional es la de rabia o asco, él va a ser agresor. Entonces tendremos que hablar de violencia recíproca, lo cual tendremos que trabajarlo, pero eso Sí. ya no es bullying. Como Claro, ahí sabéis, va, la siguiente pregunta iba por ahí, ¿no? Parece que todos somos muy conscientes en esta sociedad de cómo se puede sentir un niño o una niña cuando le hacen bullying. Pero ¿cómo se siente el agresor? Nos lo acabas de decir, ¿no? vamos a tener los sentimientos. El que recibe bullying, hablando de sentimiento, no de emoción, lo que tiene es el sentimiento de soledad. Porque los profesores no lo toman en serio, sus padres se sienten indefensos y lo único que hacen es
regañar con los profesores o con los otros padres, pero no le ayudan a que no siga pasando. Si vamos a la emoción que sienten y que inunda ese sentimiento de soledad, es la tristeza y el miedo. Lo normal es que ese miedo, esa tristeza tenga derivadas. Y cuando llevas mucho tiempo recibiendo la agresión y tus padres no saben qué hacer, por mucho que se movilicen, porque te siguen agrediendo, o los profesores no saben poner freno porque justifican que, bueno, que es que el otro no lo hace siempre. O sea, hay una... Cuando se abre Un un protocolo. archivo cero, un protocolo, cuando se abre un anexo cero, no sabéis la cantidad de defensas en el profesorado que veo para que el agresor no termine siendo, porque tenemos mucho miedo que van a decir los padres de los agresores. Claro. Entonces, estamos también nosotros en esa emoción de miedo, ¿no? Entonces, la cuestión es que al final hay una mutación en el agredido y es que se siente asqueado de sí mismo. Ujú. Comienza a tener ya sentimientos de que es que me lo merezco. Comienza a tener una mutación donde pierde el contacto con la realidad y deja de ver al agresor como alguien que está mal, muy mal de la cabeza, ahora hablaremos de él, sino que empieza a ver al agresor como el líder, el que ojalá fuera como él, el popular, el que tiene poder, el que la gente le estima. Y entonces eso le hace tan pequeñito que se muta, el 70% mutan a ser ellos agresores, o si no mutan, me viene a la cabeza la idea de que la única solución es quitarme la vida. Entonces, si hablamos del repertorio emocional y de sentimientos que suceden cuando la violencia ya es crónica, veremos que hay todo un bagaje, todo una oleada de consecuencias que van a pasar dentro de la persona y que ocurre en cualquier violencia, violencia contra la mujer, violencia familiar, violencia bullying, moving, podemos llamar a las cosas de distintas maneras, al final la violencia tiene los mismos elementos, ¿no? Date cuenta que definimos, María, violencia. En los centros donde yo trabajo se define violencia como que alguien disfruta o gana poder haciendo sufrir a alguien. Y eso, en la sociedad, es que se aplaude. Es que el psicópata en la sociedad, en la sociedad tiene mucho éxito, porque el psicópata no le importa hacer daño, lo que le importa es su poder y salir de su miseria personal haciendo daño a alguien, que es cuando le hace feliz. Por tanto, el problema que tenemos en el bullying es que la víctima es la que se tiene que ir del centro. Ujú. La víctima es la que tiene que justificar que es víctima. La víctima es la que tiene que convencer a los adultos para que le protejan. Y en ¿Qué ese ocurre? sentido, Roberto, perdona que te... Es que justo estaba pensando qué difícil, ¿no? Tanto para los espectadores, que normalmente los hay, como para las familias y para el colegio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los adultos o la familia cuando detectan un caso de bullying o desde el colegio? A veces surgen esas dudas. ¿Qué hago? ¿Intervengo? ¿No intervengo? ¿Empeoraré las cosas? ¿Le ayudaré? ¿Qué le dirías a las personas que están pasando por un tema de bullying en casa o en el colegio? ¿Qué podemos hacer los adultos o qué debemos hacer? Lo que dice el sentido común. Conseguir que no siga pasando y conseguir que eso no haga esa mutación, en este caso en mi hijo. Y para eso lo primero que tengo que hacer es, ¿mi hijo tiene habilidades sociales? Lo primero que yo haría, antes de que mi hijo tenga un bullying, es darme cuenta si mi hijo tiene una singularidad donde tiene dificultades para poder relacionarse con los demás. Si mi hijo no tiene esas dificultades y mi hijo tiene relaciones habituales con otras personas, en otros contextos, si ha tenido en otros cursos una relación natural, entonces ya tengo un dato donde tengo que ver qué le están haciendo. Ahora, hay muchas veces que hay padres que creen que a su hijo le están haciendo bullying, nosotros no vemos que eso que ellos dicen que es bullying y lo que vemos es que el chaval tiene un problema personal para relacionarse socialmente. Y hay que diferenciar que yo no quiero jugar contigo, yo no te elijo como amigo, eso no es bullying, a que yo hago cosas para que tú sufras
o te hago un vacío haciéndote una difamación de la persona o diciendo en un chantaje, si estáis con este, no estáis conmigo, y como soy el popular, pues entonces la gente le abandona. Es decir, hay que definir bien lo que son. Pero cuando yo ya tengo claro que a mi hijo le están haciendo bullying, voy y hablo con los tutores y hablo con la dirección. Les doy una semana. Si sigue así, me voy al juzgado. Y se acabó. Eso es lo que tienen que hacer los padres. Intervenir. Igual que si te están violando. ¿Qué hay que hacer si alguien te toca sin que tú quieras o abusa de ti? Ir al juzgado. Punto. Porque es una violencia. Pero primero me hago ese primer filtro. Mi hijo tiene algo que allí donde va, la gente se ríe de él. O sea, si es constante, le cambio de colegio y le vuelve a pasar. Bueno, pues algo tiene mi hijo. Primero voy a darle herramientas. Pero si queréis lo podemos, porque si no, no se va a entender. Vamos a generalizar un poco en lo que, bajo el punto de vista del BEC, es la forma como hincamos el diente al bullying, que no es tan difícil. Mirad, la emoción que suele sentir el agresor o los agresores, vamos a llamarle grupo A, porque es el grupo de agresión, son los agresores, suelen tener dentro de ellos o una historia donde han sido agredidos y han aprendido que en la vida hay uno que da y otro que recibe, y han hecho esa mutación que he dicho antes, donde desde que he sido agredido, entonces el 70% muta a ser agresor. Entonces, lo que están es lleno de rabia y asco. Se sienten fatal. Y a partir de ahí comienzan a proyectar su rabia y asco con una justificación cognitiva de que este se merece porque es del Real Madrid, porque es de Bilbao, porque es de raza negra, o por lo que sea, o porque tiene unos pantalones, o porque es un empollón, o porque ha querido hablar con un amigo mío. Entonces comienza desde la rabia y el asco a rechazarle desde el asco lo que significa esa persona, y ya no le ven como persona, sino como alguien que es el causante de mi asco, o como una rabia para atacarle porque se lo merece, porque lo ha hecho mal y se lo merece. Entonces, cuando colocan su rabia y su asco en el otro y el otro siente miedo o tristeza, eso le da poder o placer. Entonces sienten alegría. Y eso es como tomar cocaína. Sales de tu vacío con un chute de dopamina. Por lo tanto, ese es el elemento por el que disfruta tanto de forma tan intermitente el agresor. Pero es que lo malo es que a nivel social se ha dicho una cosa que se llama sapo, chivato, que es el argumento cognitivo que tiene el agresor para que nadie diga que está haciendo algo y se chive. Y los chivatos, por ley, no existen. Ahora iremos a ello. Entonces, el agresor está en un asco y una rabia porque tiene un problema psicológico muy importante. Fíjate qué problema psicológico tendrá, que su felicidad y su sensación de control y de poder depende del sufrimiento de otro. Está muy mal mentalmente. Pero además tiene un halo que son los populares, son los yuppie, son los donde todo el mundo quiere estar, porque los propios padres, ay, mira, estos que bien se llevan, y tienen esa situación que es una situación bastante corrupta y bastante de mafia, porque somos poneros en una imagen de una película de Al Capone, ¿no? Somos los que mejor vestimos, somos los que todo el mundo quiere ser, pero somos los que disfrutamos haciendo daño a otro, ¿no? Bien. A partir de ahí aparece el grupo B, que es el que recibe el bullying, que puede ser una o dos personas que sienten tristeza y miedo y luego sus mutaciones, y aparece el grupo C, que serían los observadores pasivos, que lo que hacen es poder hacer dos cosas. Si se callan desde el miedo o desde la alegría, cuidado, hay algunos observadores pasivos que disfrutan también viendo sufrir al otro, pero además ellos no se atreven a hacerlo, no tienen tanto rabia y tanto asco, pero disfrutan viendo cómo hacen a otro porque no me lo hacen a mí. Entonces, los observadores pasivos lo que hacen es convertirse en la C de cómplice, que en un colegio BEC, si llegamos a la conclusión de que ha habido bullying de verdad, los observadores pasivos que se callaron también tienen que tener una consecuencia educativa. Lo dice la ley, ¿eh? No lo dice Roberto Aguado. El cómplice también. Y dentro de ese cómplice no sabéis cuántos profesores hay, cuántos padres hay.
saben lo que está pasando, pero se callan desde su miedo, desde su alegría. Porque ahora acordaros que me tenéis que hacer una pregunta cuando termine este speech para explicar por qué sienten en la observación, en el voyeurismo, sienten esta situación. Y puede ser otra C si se lo dices a la autoridad porque tú no permites que haya violencia contra la persona, que eres un ciudadano ejemplar. Por lo tanto, el chivato no existe. Tienes dos opciones en el mundo cuando tú sabes que alguien está recibiendo violencia. Ser un ciudadano ejemplar y decírselo a la autoridad o ser un cómplice. Si yo le digo a la comunidad educativa, oye, dejar de ponerle a este como el guachi, es un psicópata, porque disfruta haciendo sufrir. Si quitamos ese concepto, si ponemos este elemento de que tu hijo, que es el guachi, es el psicópata, porque está haciendo sufrir y siente placer al hacerlo, veremos cómo cambiamos las cosas. Hoy ningún fumador se siente bien fumando en un ascensor. ¿Y por qué? Porque le daría asco. Eso es lo que hay que cambiar. No fumo porque me prohíben, sino no fumo porque me da asco hacerlo en un ascensor. Por lo tanto, cuando la comunidad educativa sienta que ser el que realiza la violencia y tiene el placer cuando realiza la violencia, eso es un mecanismo psicopático, tanto los padres de esas personas como los profesores intentarán resolverlo. Cuando llegamos a lo importante de este grupo C, que es ser un ciudadano ejemplar, el ciudadano ejemplar no permite que haya violencia a su alrededor. Siempre que encuentra, siente o realmente ve que hay alguien que está sufriendo porque alguien está haciendo daño, tiene que decírselo a la autoridad. Y aquí llegamos a algo muy importante. Lo peor de todo esto es que estamos en una sociedad en la que, sin que haya bullying, hay padres y madres que lo que llegan al colegio es que lo que le pasa a su hijo es por bullying, porque ya es bullying cualquier cosa. Y eso se llama una denuncia que no tiene que darse. Y eso se llama lo que es una falsa denuncia. A eso es a lo que más tenemos que entrenar a los docentes, a saber diferenciar, no porque te dé pereza, no porque tengas mucho papeleo, sino porque tú, como he dicho al principio, tu función es salvar las vidas de las personas que tienes delante, y para eso, desde tu seguridad, tienes que saber decir, yo que he vivido esto, que estoy encima, que estoy observándolo, que no soy un espectador pasivo, cómplice, sino que soy activo, te digo, señora, señor, que su hijo no recibe bullying. Esto es una violencia recíproca o esto es simplemente lo que él cree, el chaval cree o la chica cree que le está pasando. Entonces, eso tenemos que ser tremendamente asertivos. Ahora, la falsa denuncia es horrible, como en todas las violencias. Cuando en cualquier violencia hay alguien que abusa de este problema y dice que alguien le está haciendo algo y es mentira, eso es tremendamente horrible. Y quien está ahí en una función psicopática es el que aparentemente es la víctima, pero que está con su denuncia falsa haciendo una agresión con la persona que no le hace ningún tipo de problema. Pero Roberto, ¿crees que en general la falta de seguridad puede ser una de las emociones con las que muchas veces viven los docentes frente a las familias? Porque es verdad, muchas veces van agrediendo y a lo mejor es justificado porque no saben manifestarse de otra manera, pero el profesional debiera estar más cualificado para recibir y transformar esa agresividad de las familias. El profesional tiene que encontrar en el claustro, tiene que encontrar en el ministerio, tiene que encontrar en su entorno, como le pasa a un antidisturbio, que está protegido por sus compañeros y que de alguna manera no está solo ante el peligro. El profesional tiene, por otro lado, ir a la primera parte de podcast, que se le escuche. ¿Qué es? Oiga, ¿usted está preparado para lo que hay en el colegio o usted no está preparado? Porque si usted no está preparado para ser antidisturbio, no se meta. Lo que tenemos que hacer es saber qué número de profesores están preparados para los niños y lo que es la escuela hoy, no la que estaba en sus expectativas. Cuando tú estás preparado para eso y te sientes arropado, cuando le dices a una madre o a un padre, su hijo no está recibiendo bullying, pero no porque yo sea cómplice, sino porque esto que yo estoy viviendo es una injusticia que usted diga esto, la madre estará enfadadísima y el padre estará enfadadísima y se irá denunciando donde quiera, pero estamos seguros porque estamos protegidos. Pero es que no nos protege la inspección, no nos protege el ministerio, no nos protegen. Yo he estado en un colegio que ha estado 9 meses
diciendo a la fiscalía que había habido un bullying con un chaval que tiene un trastorno psiquiátrico, y después la juez, gracias a Dios, dijo que era totalmente una quimera de la fiscal y de la psiquiatra, que ayudó a la madre a hacer esta falsa denuncia sobre 12 chavales. ¿Sabéis lo que es una familia? 12 personas, 12 familias, 8 meses, tener una denuncia por el juzgado que va a juicio oral de que tu hijo ha sido un agresor sin haberlo hecho. Porque este chaval, quien le miraba mal, ya era suficiente. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es tener seguridad y saber decir a los padres y a las madres, esto sí y esto no. Pero lo que no es bueno es que nos dé pereza, porque entonces estamos en tristeza, o nos dé miedo, porque entonces somos unos cómplices. Somos cómplices, y el que está como profesor tiene que saber que entra en la nómina todo esto. Roberto, pero ¿sabes lo que te digo? Que el modelo Beck, que todavía no hemos dicho lo que significa y lo hemos mencionado 2 veces, ahora lo dices tú, que el modelo Beck ha unido emociones al pack previo que no existían. Cuando vemos a los niños que ponen su carita en ¿cómo estoy hoy? ¿Cómo me marcho del cole? Triste, en miedo, rabioso, y dicen, bueno, yo no me voy así, entonces me voy alegre, porque es el monstruo de los colores, yo me voy alegre. Y ¿tú qué dices de la educación? ¿Qué dice tu Pues modelo? Tu modelo es más rico, y eso creo que es lo que un adulto también, y un profesor y un docente tiene que tener, el modelo actual. Mi modelo tiene dos elementos que varía el modelo tradicional, vamos a llamar de Goleman, ¿no? De inteligencia emocional. Goleman decía que existían 6 emociones negativas: sorpresa, rabia, asco, miedo, tristeza, culpa. Y una positiva, alegría. Ese era el modelo. Las emociones ninguna son negativas, todas son útiles. Por lo tanto, cuando nosotros hemos hecho no un modelo de impresión, sino hemos hecho un estudio de qué pasa en el cerebro, para qué es la emoción, que es para la adaptación, y qué ocurre en el cerebro, cuántas emociones, cuántos motores diferentes podemos tener según lo que ocurre en el cerebro, desde el punto de vista bioquímico y neurológico, nos hemos dado cuenta que hay 10 maneras de responder para adaptarnos. Entonces hay 3 que nunca habló Goleman, sabiendo que ninguna es negativa ni positiva, todas son útiles, que son la curiosidad, la admiración, que es la calma, la tranquilidad, y la seguridad. Creo que no hay que ser tremendamente especial y estudioso para decir que la curiosidad es una emoción con la que ya nacemos como mamíferos, y que todos los mamíferos ya el día que nacen tienen curiosidad para irse al pezón, para irse... O sea, la curiosidad, si no es una emoción, si no es un motor, una persona que no tiene curiosidad desde que nace tiene un problema. La seguridad es esa asertividad en la que no somos ni agresores ni sumisos ante la situación. ¿Y cómo no vamos a estar relajados? ¿Cómo no va a haber una emoción? Decidme dónde está la relajación: en la sorpresa, la rabia, el asco, el miedo, la tristeza, la culpa o la alegría. ¿Dónde está la relajación? O sea, los seres humanos no estamos tranquilos. Bueno, pues esa es la admiración. Por lo tanto, nuestro modelo lo que indica es que tenemos que estar en el sentir, no en el pensar, porque Goleman lo segundo que dijo muy mal, además de que existían emociones negativas y positivas, es que la emoción tenemos que controlarla para pensar mejor. Tócatelos. Bueno, entonces, profes, sobre todo, contad con la curiosidad y con la admiración, y estad en seguridad. Esas 3 no venían, así que todo el tiempo intentábamos estar en alegría, porque era la del modelo, ¿no? Y así que nos faltaba algo, y Roberto lo ha solucionado. Gracias, Roberto. Oye, pero quiero que termines, porque nosotros llamamos efecto wow a eso que te hace conectar con tu niño interior, o con algo que te hace sentirte vivo. Entonces nos gustaría, yo no sé si porque a ti te lo haya producido tu propio wow, o porque crees que a los demás nos lo va a producir. ¿Qué nos recomendarías para tener un efecto wow? ¿Algún ejercicio, alguna práctica, algún libro, una persona, un sitio, uno de tus libros? ¿Qué nos recomendarías? Un wow. Qué chulo, qué chula, qué pregunta más chula. Qué bestia eso. Qué bien lo hacéis, jodidos. Vamos a ver. Ningún libro. Mi receta es que nunca leas para estar mejor. Lea porque te gusta conocer, porque tienes curiosidad, porque te quieres entretener. Pero si buscas en un libro la solución, mira, no, ningún libro, nada te va a dar esa solución. Y yo creo que deberemos ir a la inteligencia, diríamos, del cuerpo una vez más, ¿no? Yo creo que tenemos que ir a esas situaciones que nos llevan a ese niño interior. Y ahora que me lo dices, así a bote pronto,
me sale que cuando yo tenía un problema, no sé por qué ponía en un sillón me ponía con los pies para arriba. Es decir, la cabeza la ponía donde pones el culo y los pies donde pones la cabeza. Me ponía. Y dando la vuelta al mundo, encontraba soluciones. Así que si queréis conectar con vuestro niño interior, poner la cabeza en el asiento y los pies hacia arriba, que además de llevar más sangre a la cabeza y quitarte la inflamación de las piernas, además de eso, el mundo se ve de otra manera. Pues te digo, bonito, qué wow, bonito. te digo wow. Y me has hecho Roberto. recordar algo que, bueno, lo voy a intentar. Yo no sé si ya voy a ser capaz, pero es verdad. Mi sofá lo ha visto muchas veces, el de casa de mi mamá, no el mío. Cuidado con el cosis. Sí. Cuando veamos a un niño o una niña para abajo, nos tenemos que alegrar. Ven el mundo de otra manera. Bueno, Roberto, un placer como siempre, corto como siempre, te escucharíamos horas, ya habrá más ocasiones. Muchísimas gracias por tu generosidad, por tu sabiduría y por ayudarnos a vivir un poco, a vivir mejor, ¿no? Bueno, una cosa es escucharte. Ahora lo que siempre decimos a nuestros escuchantes es esto hay que practicarlo, esto hay que ponerlo en práctica y hay que contárselo a los demás. María, ¿qué tal? Una vez más con Roberto, siempre disfrutando, ¿a que sí? Una vez más, wow, Roberto, gracias. Gracias, María. Eres pura inspiración y nos haces a todos sentirnos en casa, en todos los sentidos de la palabra. Así que muchísimas gracias por estar hoy aquí y espero que nos veamos pronto. Estupendo, muchísimas gracias a todos y seguir haciendo lo que estáis haciendo, que es muy guau. Wow. Gracias, Roberto. Hasta ahora. Sumamos otra dosis de inspiración lista para llevar. No olvides practicarla y compartirla, porque haciendo tribu llegamos más lejos. Te esperamos en el próximo episodio. Sumamos otra dosis de inspiración lista para llevar. No olvides practicarla y compartirla, porque haciendo tribu llegamos más lejos. Te esperamos en el próximo episodio.